ahora terminamos con la última ponencia del profesor Juan José Silvestre, profesor de liturgia y teología litúrgica en esta facultad. Don Juan José Silvestre nació en Alcoy, un pueblo de Alicante, en 1973. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en el 96 y en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en el 2004, año en el que fue ordenado presbítero en la Basílica de San Eugenio en Roma. Es doctor en liturgia por el Pontificio Ateneo Sant'Anselmo de Roma en el 2007 con una tesis doctoral titulada Cristo en nosotros, esperanza de la gloria, bases para una teología litúrgica a partir del misterio en Louis Bouillet. Durante sus años en Roma, desde el año 98 hasta el 2022, ha sido profesor de teología litúrgica en la Santa Croce y consultor dell'Ufficio per le celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice y del Dicasterio del Culto Divino. Entre los años 2011 y 2022 ha organizado un curso sobre Ars Celebrandi al que han asistido en cada convocatoria más de medio centenar de sacerdotes alumnos de las universidades pontificias. En la actualidad es profesor de liturgia aquí y entre sus publicaciones queremos destacar sus libros La Santa Misa, Ars Celebrandi y Eucaristía y Con la mirada puesta en Dios, redescubriendo la liturgia con Benedicto XVI. En este segundo libro el autor busca de la mano del magisterio del pontífice alemán redescubrir las riquezas de la renovación litúrgica y leer los cambios introducidos por el concilio dentro de la unidad que caracteriza el desarrollo histórico del rito mismo, sin introducir rupturas artificiosas. Tiene la palabra don Juan José. Muchas gracias. He titulado la ponencia Participar en el misterio pascual, un sueño por realizar, porque pensaba que, por un lado, la participación en la liturgia es un tema muy tratado, muy estudiado, pero en realidad pienso que la participación efectiva en la liturgia pues es un sueño por realizar. Y mientras estaba pensando, ahora mismo me venía una anécdota que es, desde que me ordené, los años que estuve en Roma, los domingos, iba a confesar a una basílica romana, la Basílica de San Eugenio, donde me ordené, y allí en la misa de 11 hacía de pastor de los monaguillos, no se puede llamar de maestro de ceremonias, sino pastor de monaguillos, ¿no? Porque el párroco estaba empeñado en dos cosas incompatibles, ¿no? Poca solemnidad y muchos monaguillos, ¿no? Entonces, claro, si hay muchos monaguillos y poca solemnidad, no hay incienso, no hay tal, entonces, ¿para qué están, no? Efectivamente, con lo cual los monaguillos estaban allí, yo los pastoreaba, pero al volver a la sacristía la frase habitual era «Ma non ho fatto niente», ¿no? Entonces, claro, esto me venía a mí a la cabeza, ¿no? Esto es la participación litúrgica, ¿no? Fare qualcosa, ¿no? Hacer algo, ¿no? Entonces estos niños que no habían hecho nada, pues pensaban no hemos hecho nada en misa, ¿no? O sea, no hemos participado en nada, ¿no? Y entonces a veces a mí me parece que en ocasiones pues hemos pasado, ¿no? Tal vez, cosa que no comparto, pero bueno, de un pensar que la liturgia en el fondo era lo que hacía el sacerdote antes del concilio y los demás estaban expectantes, ¿no? Contemplaban, no sé si pasivamente o no, pienso que no, pero bueno, hemos pasado de eso a una participación en la que hay varias divisiones, ¿no? Está el clero, están los que hacen algo, ¿no? Los que leen, los que cantan, los que pasan la bolsa, los que tal, y luego está la gran masa que en el fondo no hace nada, o sea, sigue sin hacer nada, ¿no? Entonces, pues claro, esto me parece que Benedicto XVI, antes Ratzinger, pues lo afronta de otro modo, ¿no? Pues ya después de estas bromas, ¿no? Y viendo que solo hay 20 minutos y que yo voy a leer más o menos, ¿no? En el mes de febrero de 2013, Benedicto XVI tuvo un último encuentro con su clero romano.
fue una verdadera lección magistral sobre el Concilio Vaticano II, ¿no? Si uno estaba allí, como don Georg, o si lo ha visto en YouTube, ¿no? Pues ve un Benedicto XVI que hace 3 días que ha dicho que va a renunciar, pequeñito, que se sienta en la mesa, y no sé si se pone las gafas o las quita, pero no lee nada, o sea, y empieza a hablar. Son 11 folios perfectos contándonos el Concilio Vaticano II, ¿no? De los cuales un folio es hablarnos de la Sacrosanctum Concilium, ¿no? De la liturgia. Y él explica cómo se llega ahí, tal, y en un momento dado dice: el contenido esencial de la Constitución Sacrosanctum Concilium es el misterio pascual, centro del ser cristiano y por tanto de la vida cristiana, del año, del tiempo cristiano, expresado en el tiempo pascual y en el domingo, que siempre es el día de la resurrección. Y a continuación se refería a algunas de las características fundamentales o principios de la Reforma y decía: también había algunos principios, la inteligibilidad, en lugar de quedar encerrados en una lengua desconocida no hablada, y también la participación activa. Y nos podemos plantear, porque efectivamente muchos autores, gran número de autores, dicen que la clave para entender la reforma litúrgica es la participación activa. Pero nos podemos preguntar, ¿y en qué consiste esta participación? ¿Qué es lo que hay que hacer? Benedicto XVI, en ese discurso al que nos referíamos antes, dice que la participación se interpretó muy pronto de una forma reductiva, asimilándola a su sentido exterior, a la necesidad de una actuación general, como si se tratase de poner en acción al mayor número posible de personas y con la mayor frecuencia posible. Sin embargo, con el uso de esta palabra, y cito aquí Sacramentum Caritatis, no se quiere hacer referencia a una simple actividad externa durante la celebración. En realidad, la participación activa deseada por el concilio se ha de comprender en términos más sustanciales, partiendo de una mayor toma de conciencia del misterio que se celebra y de su relación con la vida cotidiana. Pienso que, efectivamente, el mismo misterio que creemos, lo celebramos y lo vivimos. Y esto es lo fundamental. Ese misterio pascual en el que creemos y que celebramos lo hemos de vivir. Por esto el Papa dice aquí, la participación activa pasa por tomar conciencia del misterio que celebramos, la pasión y muerte y resurrección del Señor, y cómo se relaciona esto con la vida cotidiana, cómo ese misterio se hace nuestro en la vida cotidiana. Yo avanzo ya porque pues pienso, mi idea, leyendo Ratzinger Benedicto XVI, es que esta participación en el misterio pascual se hace rezando. Rezando no cualquier cosa, sino fundamentalmente rezando con las palabras y los gestos de la celebración. El Papa Benedicto XVI se preguntaba: ¿cuál es la obra de Dios en la que estamos llamados a participar? Decía en una audiencia. La respuesta que ofrece Sacrosanctum Concilium es aparentemente doble. En el número 5 indica que esa obra de Dios en la que participamos son las acciones históricas de Jesucristo, que nos traen la salvación culminando en la muerte y resurrección. Es el número 5. Pero en el número 7, la misma Constitución define precisamente la celebración de la liturgia como obra de Cristo. La obra de Cristo es el misterio pascual, la obra de Cristo es la liturgia. En realidad, concluye el Papa, estos dos significados están inseparablemente relacionados, puesto que la obra de Jesús es el verdadero contenido de la liturgia. Mediante la liturgia, la obra de Jesús entra continuamente en contacto con la historia, con nuestra vida para modelarla. Pues se preguntaba él en otra audiencia: ¿quién salva al mundo y al hombre? La única respuesta es Jesús de Nazaret, Señor y Cristo crucificado y resucitado. ¿Y dónde se hace actual para nosotros, para mí, hoy, el misterio de la muerte y resurrección de Cristo? La respuesta es en la acción de Cristo a través de la Iglesia en la liturgia. Y habla después de la Eucaristía, de la penitencia, de los otros actos sacramentales. Por tanto, si el contenido de la liturgia es el misterio pascual, entonces participar en la liturgia supone participar en el misterio pascual. Ahora, ¿cómo recorrer ese camino pascual inaugurado por Cristo? La respuesta que nos dará Ratzinger Benedicto XVI, pienso que es viviendo el misterio pascual como lo vivió Cristo, es decir, rezando. Entonces voy a tratar de explicar esto brevemente, ¿no? En tiempos de Jesús había madurado la concepción según la cual, son palabras suyas más o menos de una audiencia, según la cual la veracá pascual, relato que celebraba las hazañas que Dios había obrado en favor de su pueblo,
era el verdadero centro de la liturgia de Israel, el verdadero sacrificio a Dios. Y Jesús incluyó sus palabras de la última cena en esta veracá de Pascua, dando a esta oración su centro, su corazón. Las palabras de la institución de la Eucaristía se sitúan en ese contexto de oración y en el contexto de alabanza y bendición de la veracá se transforman en bendición y conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Podemos decir que con las palabras de Cristo, esas palabras y gestos, que es la novedad que el Señor introduce en esa cena judía, con esas palabras y gestos, la veracá, esa oración memorial de acción de gracias, encuentra su corazón. En realidad, las palabras que Jesús pronunció en la última cena son un anticipo de su muerte, transformación de lo que no tiene sentido en el sentido que se nos abre a nosotros. Jesús no afirmó solamente que lo que les daba de comer y beber era su cuerpo y su sangre, sino que manifestó su valor sacrificial, haciendo presente de modo sacramental su sacrificio, que cumpliría después en la cruz algunas horas más tarde. Por eso, estas palabras anteriores eran de Juan Pablo II. Papa Francisco, en la Desiderio Desideravi, desarrolla estas palabras que me sirven a mí para después sacar una conclusión. Pero el Papa Francisco dice: el contenido del pan partido es la cruz de Jesús, su sacrificio en obediencia amorosa al Padre. Es decir, lo que contiene la Eucaristía es la cruz de Jesús, el sacrificio en obediencia amorosa al Padre. Si no hubiéramos tenido la última cena, es decir, la anticipación ritual de su muerte, no habríamos podido comprender cómo la ejecución de su sentencia de muerte pudiera ser el acto de culto perfecto y agradable al Padre, el único y verdadero acto de culto. ¿Por qué sabemos que la cruz es lo único que le gusta realmente al Padre? Porque es la manifestación de la obediencia amorosa del Hijo al Padre. El Padre, que quiere que todos los hombres se salven, necesita, para que eso sea posible, que alguien cargue con los pecados de todos los hombres y mujeres, de todos los lugares y todos los tiempos. Lo explica de manera perfecta, ¿no?, en Jesús de Nazaret, el segundo volumen. Claro, para que eso sea posible, Cristo da un paso adelante y se carga con todos esos pecados. Por tanto, y eso lo sabemos por las palabras y los gestos de la muerte. Si nosotros de la última cena, si nosotros no tuviéramos esas palabras y esos gestos, podríamos pensar que la muerte de Jesús en la cruz es una especie de silla eléctrica, ¿no? El Señor ha muerto pues porque se ha enfrentado con los ricos, con los poderosos, y esos le han llevado a la muerte. Ya está, es lo que piensan mucha gente, muchos teólogos, por eso ha muerto el Señor. Y nosotros sabemos que no es así. El Señor ha muerto por nosotros. Y por eso dice el Papa, si no hubiéramos tenido la última cena, no habríamos podido comprender esto. Claro, estas reflexiones nos hacen ver que existe una íntima conexión entre la última cena y la muerte de Jesús, entre las palabras y la realidad de su muerte y la última cena. Las palabras de la última cena tienen un peso, permanecen creativas a lo largo del tiempo porque han sido sostenidas y colmadas de sentido con su muerte real en la cruz. Jesús en la última cena distribuye su cuerpo y su sangre, es decir, se entrega a sí mismo, anticipa su muerte y la transforma en un acto de amor. La muerte, que es la destrucción de toda realidad, es transformada por Jesús en un acto de entrega y comunicación de sí mismo. En otras palabras, la muerte, que es el fin de todo sentido, ahora habla y se convierte en morada del sentido. Cena y cruz son, por tanto, inseparables. La cena, con sus palabras y sus gestos, explica la muerte. La muerte da valor a esas palabras. Y al mismo tiempo, esa cena y esa muerte son nada si el Señor nos resucita. Las tres cosas van juntas. La pasión, las palabras y gestos, la pasión y muerte y la resurrección. Y eso es lo que llamamos misterio pascual. Ratzinger, en la Eucaristía, Centro de la Vida Cristiana, en varios de los artículos que hay ahí, explica, ¿no?, viene a explicar lo que yo voy ahora a leer más o menos, ¿no? Él dice: la indisoluble unión entre cena y cruz tiene como primera consecuencia que esta muerte puede ser representada, puede hacerse presente porque Él vive en la oración y la oración atraviesa los siglos. Y una segunda consecuencia trascendental de esta indisoluble unión entre cena y cruz es que esta muerte es comunicable. Nosotros entramos en esta oración transformante y podemos tomar parte
de su pasión, de su muerte, de su resurrección, entrando en esa oración que tiene como núcleo inicial las palabras y los gestos de la última cena. Nos encontramos así con el nuevo sacrificio que Cristo nos ha dado y en el que nos acoge a todos. Ha hecho de la muerte la palabra de agradecimiento y amor, y puede estar presente a lo largo de los siglos, y nosotros podemos entrar en él compartiendo, tomando parte en esta oración. Cristo ha muerto solo, pero no ha resucitado solo. Con su resurrección, Él es la espiga que incluye la comunión de los santos. Después de la resurrección, Cristo es cabeza y cuerpo abierto a todos. Llegados a este punto, lo que decía antes, no podemos olvidar que la muerte permanecería vacía, sin sentido, y las palabras de la institución de la Eucaristía serían nada si no llegase la resurrección, en la que se manifiesta que aquellas palabras han sido pronunciadas a partir de la autoridad de Dios, y que su amor es tan fuerte que va más allá de la muerte. He aquí que las tres realidades están juntas: palabras, muerte y resurrección. Este trío de momentos nos permite intuir algo del misterio de la Trinidad, y la tradición los llama misterio pascual, misterio de la Pascua. En este misterio pascual, que es una sola realidad, encontramos el origen y el lugar del que proviene la Eucaristía. De hecho, el misterio pascual está, como dirá Juan Pablo II, incluido, anticipado y concentrado para siempre en el don eucarístico. En este don, Jesucristo entregaba a la Iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Con él instituyó una misteriosa contemporaneidad entre el triduo y el transcurrir de todos los siglos. Se explica así, y sobre todo lo desarrolla en el espíritu de la liturgia, que participar en la Eucaristía, en la acción litúrgica, suponga para Ratzinger, Benedicto XVI, participar en la oración, en la plegaria eucarística. Este es el fundamento que presenta como esencia de la participación. Efectivamente, y cito el espíritu de la liturgia, con el término actio, referido a la liturgia, se alude en las fuentes a la plegaria eucarística. La verdadera acción litúrgica, el acto verdaderamente litúrgico, es la oratio, la gran plegaria que constituye el núcleo de la celebración eucarística. Precisamente por eso los padres la denominaron en su conjunto con el término oratio. Participar en esta oratio, entrar en esta plegaria eucarística, es el núcleo, el corazón de la participación litúrgica. Claro, ya nos damos cuenta que, esto no lo tengo aquí, pero me viene ahora a la cabeza, que una de las ideas que también decía el Papa Benedicto XVI es, en un encuentro con sacerdotes, que precisamente la plegaria eucarística es la parte que está más en crisis de la celebración eucarística. Precisamente, y no precisamente porque esté en la tradición apostólica, la plegaria eucarística segunda, la segunda es la más utilizada por los sacerdotes. ¿Por qué? Porque es la más corta, ¿no? Es la más corta. Dura 3 minutos menos que el canon romano, 1,5 que la plegaria eucarística 3. Lo he cronometrado, porque me dedico a esto también, a dar clases prácticas de esto, ¿no? Entonces, la gente le da igual si viene de la tradición apostólica o de... Es algo que no entiendo, que la gente no entiende y por tanto hay que acabar cuanto antes, ¿no? Porque la gente más o menos entiende las lecturas, que ha habido un gran progreso, que se explican en la homilía, y luego viene la comunión. Y en medio hay una parte mágica en la que el pan se transforma en cuerpo, el vino en sangre, pero ya está, ¿no? Entonces, claro, todo lo que es el misterio pascual no... me viene también ahora a la cabeza, ¿no?, que dando clases este segundo año aquí en el core curriculum, en una asignatura optativa para alumnos de tercero de carrera, tercero y cuarto de carreras, ¿no? Hay 50 alumnos, muchos de los cuales van a misa todos los días. Yo les pregunto el primer día de clase, lo hice el año pasado y lo he hecho para deprimirme, ¿no? Digo, exactamente qué tiene que ver la cruz que está encima del altar o al lado o detrás con la misa. Entonces hay un silencio sepulcral porque nadie sabe nada, ¿no? Nadie sabe nada, ¿no? Ya digo, van a misa todos los días, ¿no? Pero ¿por qué está la cruz ahí? ¿Por qué está atrás? ¿Por qué se inciensa? No sé, es como si tuviera Santa Rosa, pues sería lo mismo, ¿no? Pues está Santa Rosa o está la cruz, pues da igual, ¿no? Entonces, claro, con esto es una digresión, pero tengo que ir acabando ya, ¿no? Pero la participación es participar en el misterio pascual. ¿Y cómo ha participado Cristo en ese misterio pascual? ¿Cómo ha vivido Él la última cena, la cruz? Rezando. Y nosotros estamos llamados a participar en esa plegaria eucarística
rezando, ¿no? Por eso, son las dos últimas citas que traigo, ¿no? El Papa Benedicto decía, ¿no? La celebración es oración y coloquio con Dios, de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Y no me resisto a, aunque sea una anécdota muy breve, trabajando como consultor en la congregación del culto, estábamos viendo un documento, ¿no? Y yo me encargué, por ser el más joven probablemente, ¿no?, de los 7 que había allí, pues de preparar el borrador del documento, ¿no? Y en eso se iba leyendo, cada reunión que teníamos, estaba el cardenal, el tal, cual, oficiales de la congregación, tal. Y en un momento dado leí una frase, ¿no?, que yo la había sacado tal cual, era esta frase, ¿no? Y la había puesto allí, pero no había puesto de dónde era, ¿no? Y entonces dije esto: la celebración es oración y coloquio con Dios, de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Y una persona que estaba allí, ¿no?, dijo: ma qué sciocchezza è questa, que la messa è preghiera, ¿no? Y yo dije, pues, si este hombre que lleva aquí años y años trabajando dice esto, ¿no?, pues estamos apañados, ¿no? Pues te digo que, claro, la celebración es oración y coloquio con Dios, ¿no? Y decía el Papa, Dios nos enseña a rezar. Entramos en la oración que se ha formado a lo largo de los siglos bajo la inspiración del Espíritu Santo y nos unimos al coloquio de Cristo con el Padre. Por tanto, la liturgia es sobre todo oración, primero escucha y después respuesta, sea en el salmo responsorial, sea en la oración de la Iglesia, sea en la gran plegaria eucarística. La celebramos bien si la celebramos con actitud orante, uniéndonos al misterio de Cristo y a su coloquio de Hijo con el Padre. Y como consecuencia, decía en otra ocasión, celebrar la Eucaristía quiere decir rezar. Celebramos correctamente la Eucaristía cuando entramos con nuestro pensamiento y nuestro ser en las palabras que la Iglesia nos propone. En ellas está presente la oración de todas las generaciones, que nos llevan consigo por el camino hacia el Señor. Como sacerdotes, en la celebración eucarística somos aquellos que con su oración abren paso a la plegaria de los fieles de hoy. Si estamos unidos interiormente a las palabras de la oración, ¿no?, ese mens concordet voci de San Benito que le gustaba repetir, si estamos unidos interiormente a lo que decimos y hacemos, si nos dejamos guiar y transformar por estas palabras, también los fieles tienen al alcance esas palabras. Y entonces todos nos hacemos realmente un cuerpo solo y una sola alma con Cristo. Concluyo recordando con Benedicto XVI que el Concilio Vaticano II es un acontecimiento que puso en marcha la más amplia renovación del rito romano que jamás se haya conocido, basado en un examen profundo de las fuentes de la liturgia. El concilio promovió la participación plena y activa de los fieles en el sacrificio eucarístico. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, han pasado 60 años, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y a la luz de la experiencia de la Iglesia Universal en este periodo, es evidente que los deseos de los padres conciliares sobre la renovación litúrgica se han logrado en gran parte. Pero es igualmente claro que ha habido muchos malentendidos e irregularidades. La renovación de las formas externas querida por los padres conciliares se pensó para que fuera más fácil entrar en la profundidad interior del misterio. Su verdadero propósito era llevar a las personas a un encuentro personal con el Señor, presente en la Eucaristía y por tanto con el Dios vivo, para que a través de este contacto con el amor de Cristo pudiera crecer también el amor de sus hermanos y hermanas entre sí. Sin embargo, la revisión de las formas litúrgicas se ha quedado con cierta frecuencia en un nivel externo, y la participación activa se ha confundido con la mera actividad externa. Por tanto, queda todavía mucho que hacer en el camino de la renovación litúrgica real. En un mundo que ha cambiado y cada vez más obsesionado con las cosas materiales, debemos aprender a reconocer de nuevo la presencia misteriosa del Señor resucitado, el único que puede dar amplitud y profundidad a nuestra vida. Concluyo yo diciendo, de ahí que tengamos que decir aún hoy que participar en la liturgia, que no es otra cosa que participar en el misterio pascual, participar rezando con las palabras y gestos de la celebración, sigue siendo un sueño por realizar. Muchas gracias.